Bienvenidos a esta lección sobre el aparato cardiovascular. En este vídeo vamos a aprender cosas relacionadas con el corazón. Vamos a ver secuencialmente la localización del corazón, cómo es su estructura histológica, cuáles son las cavidades, tabiques y válvulas en que se compartimenta su interior. Vamos a estudiar la contracción cardíaca y cómo se mueve la sangre por el interior del corazón. Vamos a ver cómo se genera el latido cardíaco, la contracción cardíaca, y para eso vamos a estudiar el sistema conector. Vamos a ver los ruidos cardíacos, cuáles son, por qué se producen, y finalmente vamos a hacer una pequeña referencia a la circulación coronaria. Comenzamos. Localización. Como sabemos, el corazón es un órgano hueco cuya función es impulsar la sangre hacia los vasos sanguíneos para distribuir los nutrientes y el oxígeno a todas las células del cuerpo. Al mismo tiempo va a recoger los productos de desecho, el CO2 y otros productos, otros metabolitos que después tenemos que llevar hacia los órganos en donde se van a eliminar. Por ejemplo, el CO2 hay que llevarlo a los pulmones, o productos como el amoníaco, que puede resultar tóxico, se lleva al hígado. En el hígado se produce urea a partir del amoníaco y después la sangre lo lleva a los riñones para eliminarlos con la orina. Para realizar esta función, el corazón está situado en el tórax, concretamente en la porción media, llamada mediastino, en la parte más anterior, es decir, en el mediastino anterior. Va a estar inmediatamente por detrás del esternón, por encima del diafragma, entre ambos pulmones, y por detrás va a tener algunas estructuras importantes como la tráquea, los bronquios, la aorta descendente o el esófago. En este vídeo vamos a verlo un poquito más pormenorizado, vamos a ver dónde se localiza y vamos a ver cómo se relaciona con las diferentes estructuras torácicas. Fijaos que a lo largo del vídeo va a sonar los latidos cardíacos. Iros acostumbrando a este sonido, hablaremos después en un capítulo posterior. Atentos. El corazón se localiza en el tórax, sobre la parte media del diafragma entre los dos pulmones. El corazón constituye parte del mediastino anterior, junto con el timo, la tráquea y los bronquios principales, izquierdo y derecho. Su base se encuentra delante de la cuarta y quinta vértebras dorsales, el esófago y la aorta torácica descendente. El impulso apical o de la punta cardíaca puede palparse en el cuarto o quinto espacio intercostal, cerca de la línea medioclavicular. Un tercio del corazón está a la derecha de la línea media y 2/3 a la izquierda. El tamaño y peso del corazón varía considerablemente dependiendo de la edad, el sexo, la altura del sujeto, la grasa epicárdica y el estado de nutrición general. Por término medio, el corazón pesa unos 325 gramos en el hombre y unos 275 gramos en la mujer. Anteriormente, el corazón se dirige hacia las estructuras óseas esternocostales, contactando con ellas en su porción más apical. En el resto se interponen parte del pulmón y las pleuras. Lateralmente está en relación con la cara mediastínica del pulmón correspondiente, donde deja su huella, más marcada en la cara medial del pulmón izquierdo. Por su parte inferior, el corazón está en estrecha relación con el diafragma a través del ventrículo derecho. Posteriormente, la base cardíaca establece una estrecha e importante relación con el esófago. Este discurre entre la desembocadura de las venas pulmonares derechas e izquierdas. Esta proximidad facilita la exploración cardíaca transesofágica, empleando sondas ultrasónicas específicamente diseñadas para este fin. Bien, recordad entonces que el corazón está localizado en la parte anterior del mediastino, justo por detrás del esternón, con el que entra en contacto, apoyándose sobre el diafragma entre ambos pulmones y por delante de estructuras tan importantes como la tráquea, los bronquios, la aorta descendente o el esófago. Es muy importante recordar estas relaciones, esta anatomía topográfica, porque el corazón está continuamente latiendo, se está contrayendo
y dilatando. Y en estos movimientos de contracción y dilatación golpea, entra en contacto directo con todas estas estructuras. Por lo tanto, tenemos que garantizar que el corazón está muy bien protegido para evitar que se lesione, para evitar que los roces puedan alterarlo. Continuamos. Estructura histológica. Si analizamos cómo es la estructura de las capas del corazón, vamos a ver muchas similitudes con otros órganos que hemos estudiado anteriormente. Si recordáis, cuando analizamos el estómago, decíamos que sus paredes tenían 3 capas: una interior de tejido epitelial, una media de tejido muscular y una externa de tejido seroso, de tejido conectivo. Bueno, pues esta misma estructura la vamos a ver en las paredes del corazón, con algunas diferencias por lo que comentábamos en el capítulo anterior, y es que el corazón está en continua relación con diferentes estructuras del tórax y chocando con ellas. Por lo tanto, la capa más externa va a tener algunas diferencias que lo que van a permitir es proteger al corazón sobre este continuo golpeteo y que se pueda irritar o que se pueda producir algún tipo de inflamación cardíaca por este continuo roce con las estructuras vecinas. Si analizamos las capas de dentro a fuera, vemos que la capa que tapiza el interior de la cavidad cardíaca es un tejido epitelial que se apoya sobre una membrana basal de tejido conectivo y que en este caso recibe el nombre de endocardio. El endocardio es el que va a estar en contacto directo con la sangre que está en las cavidades cardíacas. Por fuera del endocardio nos vamos a encontrar la capa muscular. En este caso es un músculo cardíaco. ¿Os acordáis cuando estudiamos el tejido muscular que decíamos que había 3 tipos de tejido muscular? El estriado, el liso y el cardíaco. Y decíamos que el cardíaco tenía características del músculo estriado porque al mirarlo al microscopio tenía estrías, pero era un músculo involuntario. Bien, pues esa capa de tejido es el miocardio. Seguramente habéis oído hablar muchas veces del infarto de miocardio. Hablaremos del más adelante. Por fuera del miocardio se encuentra la capa más compleja y que puede resultar un poco difícil de entender cómo es. Vamos a hacerlo de una forma sencilla. Es el pericardio, la capa externa del corazón. Realmente existen 2 pericardios. El denominado pericardio seroso, que está más cerca del corazón, y por fuera el pericardio fibroso, que es un pericardio más denso, una especie de coraza que protege muy bien al corazón de los roces externos. Si nos fijamos en el pericardio seroso, en el más interno, vemos que está formado por 2 capas. La capa que está más próxima al miocardio se llama el epicardio. Al epicardio también lo podéis encontrar en algunos libros como la hoja visceral del pericardio, la que está más en contacto con la víscera. Por fuera del epicardio está el pericardio propiamente dicho. Entre ambos, entre el epicardio y el pericardio, se encuentra una cavidad pericárdica. Esta cavidad pericárdica realmente es una cavidad virtual, porque el epicardio y el pericardio están muy pegados uno con otro. En el medio, entre ambos, solamente va a quedar un pequeño volumen de un líquido que se llama líquido pericárdico, que actúa como un lubricante que permite que se muevan el epicardio sobre el pericardio, eliminando los roces. Es una forma de proteger al corazón. Como decíamos, por fuera de este pericardio seroso se encuentra el pericardio fibroso, más denso, más fuerte. Y finalmente, por fuera del pericardio fibroso se encuentra una fina capa de tejido adiposo. Esa capa de tejido adiposo lo que va a hacer es aumentar aún más la protección del corazón en su relación con las estructuras vecinas. Continuamos. Cavidades, tabiques y válvulas. Vamos a analizar ahora cómo es el corazón por dentro. Como dijimos, es un órgano hueco, pero va a estar compartimentado por tabiques. Hay un tabique horizontal y un tabique vertical que van a compartimentarlo en 4 espacios, 2 superiores y 2 inferiores. Los superiores, lo vemos en esta imagen en un color azul más claro, son las aurículas. Hay una aurícula en el lado derecho y una aurícula en el lado izquierdo. Entre ambas aurículas hay un tabique que las separa. No lo vemos en este gráfico porque estaría por detrás de las arterias,
pero hay un tabique que llamamos tabique interauricular, que separa completamente las dos aurículas. En condiciones normales no hay contacto entre ambas aurículas. Las dos cavidades inferiores son los ventrículos. Hay un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Y también hay un tabique que los separa, que es el tabique interventricular. En condiciones normales tampoco hay ningún tipo de comunicación entre ambos ventrículos. Separando la aurícula del ventrículo ipsilateral, es decir, la aurícula derecha del ventrículo derecho y la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, nos encontramos con un tabique aurículo-ventricular. Pero este tabique aurículo-ventricular sí que va a tener orificios que permiten el paso de la sangre en dirección de aurícula a ventrículo del mismo lado. En este orificio, veremos después, hay unas válvulas que impiden que la sangre se mueva en sentido inverso, es decir, de los ventrículos a las aurículas. La sangre siempre va a circular de las aurículas a los ventrículos. Si analizamos cómo es el movimiento de la sangre, vemos que a las aurículas llegan vasos aferentes que son venas. A la aurícula derecha llegan dos grandes venas, la vena cava superior, que va a traer la sangre cargada de CO2 de la parte superior del cuerpo, del tórax, de los miembros superiores derecho e izquierdo, del cuello y de la cabeza. A la aurícula derecha también va a llegar la vena cava inferior, que trae la sangre de las porciones inferiores del cuerpo, de la parte desde el diafragma para abajo, abdomen, miembros inferiores, etc. También sangre cargada de CO2. A la aurícula izquierda van a llegar 4 venas pulmonares. 2 proceden del pulmón derecho, como vemos en este gráfico, y otros 2 proceden del pulmón izquierdo. Pero en este caso, las venas pulmonares traen sangre oxigenada, mientras que las venas cavas traen sangre rica en CO2. Las venas pulmonares van a traer sangre llena de oxígeno porque proceden de la oxigenación pulmonar. Desde la aurícula derecha, la sangre va a pasar hacia el ventrículo derecho a través del orificio que hay en el tabique aurículo-ventricular. Decíamos que en este orificio existe una válvula, en este caso en el lado derecho recibe el nombre de válvula tricúspide. Es una válvula que se abre siempre hacia el ventrículo, pero no se abre hacia la aurícula, es decir, la sangre no puede pasar del ventrículo hacia la aurícula. La sangre que está en el ventrículo derecho va a salir hacia un vaso sanguíneo eferente, que en este caso es de tipo arterial. De los ventrículos salen vasos sanguíneos que son arterias, mientras que a las aurículas decimos que llegaban aferentes venas. En el caso del ventrículo derecho, la sangre va a salir hacia la arteria pulmonar y esta arteria tiene también una válvula antirretorno que se llama válvula pulmonar. En el caso del ventrículo izquierdo, la sangre pasa desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo a través del orificio aurículo-ventricular que tiene una válvula que en este caso se llama válvula mitral. Recordamos entonces que en el corazón derecho está la válvula tricúspide, mientras que en el corazón izquierdo está la válvula mitral, que realiza la misma función, impide que la sangre vuelva desde el ventrículo hacia la aurícula. A su vez, del ventrículo derecho va a salir la sangre por un vaso sanguíneo eferente, en este caso la arteria aorta, y la arteria aorta también va a tener una válvula antirretorno que se llama válvula aórtica. En esta animación vemos cómo se contrae el corazón y vemos el movimiento de apertura y de cierre de las diferentes válvulas durante la contracción cardíaca que veremos en un capítulo posterior. Vamos a iniciar esta imagen con la contracción y vemos la válvula tricúspide y la válvula mitral cómo se abren y se cierran. Desde el lado izquierdo vemos la válvula mitral cómo se está abriendo y cerrando. Y desde esta imagen de la base del corazón vemos las dos válvulas auriculoventriculares y las dos válvulas de las arterias. Fijaos además que las válvulas tienen una especie de cuerdas, cuerdecillas tendinosas que unen las válvulas al ventrículo. Se llaman cuerdas tendinosas y son las que van a impedir que las valvas se den la vuelta hacia las aurículas y que la sangre puedan retornar. Aquí vemos las 4 válvulas cardíacas desde la base del corazón.
vemos la válvula tricúspide en el lado derecho, separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, tiene 3 válvulas, de ahí el nombre de válvula tricúspide. En el corazón izquierdo vemos la válvula mitral, en este caso tiene 2 válvulas nada más. Y también vemos las válvulas arteriales, la válvula aórtica por delante y la válvula pulmonar por detrás. Como detalle, en algunos libros podéis encontrar que a las válvulas arteriales, a la válvula aórtica y a la válvula pulmonar también les llama indistintamente válvulas sigmoideas o válvulas semilunares. Así que si en alguna bibliografía veis una referencia a las válvulas sigmoideas o válvulas semilunares, se está refiriendo concretamente a la válvula aórtica y a la válvula pulmonar. Continuamos. Contracción cardíaca y dinámica de la sangre en el interior del corazón. Vamos a ver ahora cómo es el ciclo cardíaco, el proceso de contracción y de relajación cardíaca, que se verifica de forma secuencial. Primero se contraen las aurículas, a continuación los ventrículos. Cuando se produce la contracción ventricular, se relajan las aurículas para llenarse de sangre y posteriormente se relajan los ventrículos. Al proceso de contracción se le llama sístole, mientras que al proceso de relajación se le llama diástole. Durante la sístole y la diástole se van a abrir y cerrar las válvulas cardíacas. Si os fijáis en esta imagen, vemos cómo se contraen las aurículas. Cuando se contraen las aurículas, sístole auricular, se relajan los ventrículos, diástole ventricular. Veis cómo los ventrículos se hinchan y forman una especie de globo. Cuando se contraen las aurículas se abren las válvulas tricúspide y mitral para que se llenen los ventrículos de sangre. La contracción auricular es la sístole auricular. Cuando los ventrículos se llenan de sangre, se van a contraer fuertemente. Sístole ventricular. Cuando se contrae durante la sístole ventricular, se van a abrir las válvulas aórticas para que la sangre pase al interior de las arterias. Es lo que estamos viendo en esta imagen. Primero se produce la sístole auricular y a continuación la sístole ventricular. Inmediatamente después de que la sangre ha salido hacia las arterias, se produce la relajación ventricular, que se llama diástole ventricular. Esta relajación, junto con la contracción de las aurículas, abre las válvulas tricúspide y mitral, y así vuelve a empezar una y otra vez el ciclo. Sístole auricular, sístole ventricular, diástole auricular, diástole ventricular. En esta animación lo que vamos a ver es cómo es la dinámica de la sangre a medida que se va produciendo la sístole y la diástole. Primero, la sangre llega por las venas cavas hacia la aurícula derecha. Al mismo tiempo, la sangre llega por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Una vez que las aurículas se han llenado, la sangre va a pasar desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho y desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, a través de la válvula tricúspide en el lado derecho y de la válvula mitral en el lado izquierdo. Cuando se contraen los ventrículos, la sangre es impulsada, en el caso del ventrículo derecho, hacia la arteria pulmonar, abriéndose la válvula pulmonar, y en el caso del ventrículo izquierdo, sale hacia la arteria aorta, abriéndose la válvula aórtica. Esto es el movimiento que se va produciendo durante la sístole auricular y la sístole ventricular y durante la diástole auricular y la diástole ventricular. Continuamos. Generación del latido. Sistema conector. Bien, en el capítulo anterior vimos cómo se produce el ciclo cardíaco, cómo se produce la contracción auricular, la sístole auricular, posteriormente la sístole ventricular, que coincide con la relajación de las aurículas, de la diástole auricular, y después se produce la diástole ventricular. Sístole auricular, sístole ventricular,
diástole auricular, diástole ventricular. Esto se produce así porque el corazón tiene un sistema de generación de un impulso eléctrico que se va a transmitir por diferentes estructuras y va a garantizar que se produce esta contracción secuencial. A este sistema eléctrico es lo que se le llama sistema conector cardíaco. Vamos a analizar cuáles son los elementos que tiene este sistema conector cardíaco para aprender cómo funciona. Los elementos básicos son el nódulo sinusal, que está localizado en la aurícula derecha, en la pared posterior de la aurícula derecha, y es donde se va a generar el impulso eléctrico. Si recordáis cuando vimos el tema de la célula y hablamos de la membrana, decíamos que la membrana tenía una propiedad de excitabilidad y que esa excitabilidad venía determinada porque se produce un movimiento iónico de sodio y cloro que tiende a entrar en el interior de la célula por un gradiente de concentración, mientras que el potasio tiende a salir de la célula. Para evitar que suceda esto, la célula dispone de una bomba, la bomba de sodio-potasio, una estructura proteica en la membrana, que hace que el sodio y el cloro permanezcan fuera de la célula y que el potasio se mantenga dentro de la célula. Pero decíamos que en algunas células, en las células del corazón y en las células del sistema nervioso, la bomba de sodio-potasio permite que entre el sodio y el cloro en el interior de la célula y que en un determinado momento se inviertan las cargas eléctricas entre el interior y el exterior de la membrana. Y eso es lo que provoca un potencial de acción, es decir, una carga eléctrica que se va a transmitir por la membrana. Pues esto es lo que sucede en el nódulo sinusal. En el nódulo sinusal hay una pequeña inestabilidad en la membrana que permite que entre el sodio y el cloro y que se invierta la polaridad de la membrana y se genera este impulso eléctrico. Desde el nódulo sinusal van a salir unas pequeñas fibras que van hacia la aurícula izquierda y que se distribuyen también por la aurícula derecha. A medida que se va extendiendo esta carga eléctrica por estas pequeñas fibras, se produce la sístole auricular. Otro de los elementos que forman parte del sistema conector, que también está en la aurícula izquierda, pero en este caso muy cerca del tabique aurículo-ventricular, es otro nódulo que se llama nódulo aurículo-ventricular. Este nódulo lo que va a hacer es retrasar el impulso eléctrico para que llegue a los ventrículos después de que se contraigan las aurículas. Otro de los elementos que tiene es el denominado haz de His, que parte directamente desde el nódulo aurículo-ventricular, atraviesa el tabique aurículo-ventricular y llega hasta el tabique interventricular. Inmediatamente después de llegar al tabique interventricular, el haz de His se va a dividir en dos ramas. Una rama para el ventrículo izquierdo, que vemos que desciende por el tabique interventricular hacia la punta del corazón, y otra rama ventricular derecha que desciende por el tabique interventricular hacia la punta del corazón. Una vez que llegan a la punta del corazón, se van a reflejar y tenemos la rama izquierda como sube por la pared externa del ventrículo izquierdo y la rama derecha como sube por la pared externa del ventrículo derecho. En su recorrido tenemos otro de los elementos que forman parte del sistema conector, que van a ser las denominadas fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje simplemente son ramificaciones que hacen que las ramas lleguen a todas las células del miocardio y por tanto que la corriente eléctrica llegue a todas las células del miocardio y el miocardio se contraiga todo a la vez, que no se contraiga primero la punta y después la base. Todo el ventrículo, tanto el derecho como el izquierdo, se van a contraer al mismo tiempo. Aquí vemos reflejado en 3D cómo se produce la contracción, es decir, el latido cardíaco, y aquí vemos cómo son los movimientos eléctricos desde el nódulo sinusal hacia las aurículas, alcanza el nódulo aurículo-ventricular, pasa por el haz de His hacia el tabique interventricular y se distribuye por la rama derecha y la rama izquierda y las fibras de Purkinje. Nosotros podemos analizar, podemos comprobar cómo es el latido cardíaco midiendo la corriente eléctrica que se produce en el sistema conector. Eso lo podemos hacer poniendo unos electrodos en el pecho y unos electrodos en los miembros superiores e inferiores que van a captar estos movimientos eléctricos. Es lo que se denomina electrocardiograma.
Estos movimientos captados por los electrodos van a quedar registrados en una gráfica tal y como veis aquí. Vamos a explicarlo un poquito por encima. Cuando se produce un estímulo en el nódulo sinusal y la corriente eléctrica se transmite a las aurículas, se produce la sístole auricular, que queda reflejada en la gráfica en una onda que llamamos onda P. Es esta onda de aquí. Esta onda indica la sístole auricular. Cuando el impulso eléctrico llega al nódulo auriculoventricular y se transmite a las de His y llega, por tanto, a los ventrículos, se produce un complejo llamado complejo QRS, que nos indica la contracción ventricular. La onda P indica la sístole auricular, el complejo QRS nos indica la sístole ventricular. Esta sístole ventricular oculta la relajación de los ventrículos, la relajación de las aurículas, la diástole auricular. Quedaría incluida aquí, dentro de este complejo, porque tiene lugar al mismo tiempo la sístole ventricular con la diástole auricular. Una vez que los ventrículos se han contraído, se relajan. Y esa relajación sí que es captada por los electrodos y forma una onda que se llama onda T. La onda T sí que refleja la diástole ventricular. Por tanto, tenemos onda P para la sístole auricular, complejo QRS que combina la sístole ventricular con la diástole auricular y finalmente la onda T que refleja la diástole ventricular. Continuamos. Ruidos cardíacos. Eso que estáis oyendo son los ruidos cardíacos. Efectivamente, cuando se produce la sístole y la diástole ventricular, se abren y se cierran las válvulas cardíacas. El cierre de las válvulas es un cierre brusco, intenso, como cuando damos un portazo. Y ese cierre brusco produce un sonido. Son los denominados ruidos cardíacos. El corazón produce hasta 4 ruidos, pero los que oímos normalmente cuando hacemos una auscultación normal son el denominado primero y segundo ruido, que se suelen representar como S1 y S2 o bien como R1 y R2. Es lo que escucháis ahora en el vídeo. El primer ruido, el S1, se produce al principio de la sístole ventricular. Cuando se empiezan a contraer los ventrículos, rápidamente se cierran la válvula mitral y la válvula tricúspide. Quien va a hacer más ruido al cerrarse, porque tiene 2 valvas, es la válvula mitral. Suena como una puerta que se cierra bruscamente. Ese es el primer ruido. Fonéticamente se escucha como un lub. Cuando se produce la diástole ventricular, al principio de la diástole ventricular, las que se cierran son las válvulas simoideas, las válvulas aórtica y pulmonar. Ese cierre brusco de esas 2 válvulas es lo que provoca el segundo ruido, S2, que suena ligeramente distinto que el S1, porque las válvulas aórtica y pulmonar son más pequeñas y por tanto el sonido que producen es más tenue. Fonéticamente se escucha como un dub. Suele aparecer en los libros la secuencia como un loop-dub, loop-dub. Escuchad aquí cómo se producen esos sonidos, familiarizaros con ellos para recordar cómo son. Continuamos. Circulación coronaria. Y vamos a acabar este vídeo haciendo una breve referencia a la circulación coronaria, es decir, a la circulación que le va a aportar los nutrientes y el oxígeno a las propias células cardíacas. Tenemos que entender que la patología cardíaca es una patología muy frecuente, sobre todo en varones. Seguramente todos habéis oído hablar alguna vez del infarto de miocardio. El infarto de miocardio se produce porque en un momento determinado alguna de las arterias que deben aportar el oxígeno y los nutrientes al corazón se obstruye, generalmente por depósitos de colesterol. Por eso es tan importante el control del colesterol en sangre,
porque cuanto más colesterol tengamos en la sangre, más fácil es que se deposite en las paredes de las arterias, concretamente de las arterias coronarias, entre otras, y que eso reduzca el aporte de oxígeno a una parte del miocardio y que esta parte del miocardio pueda morir, se pueda producir un infarto, una muerte celular. Vamos a analizar entonces cómo es esta circulación coronaria. El aporte de sangre a las células cardíacas se verifica por dos arterias, las arterias coronarias, que parten directamente de la arteria aorta, inmediatamente después de la posición de la válvula aórtica. Salen dos arterias, una arteria coronaria izquierda y una arteria coronaria derecha, tal y como veis en este gráfico. Estas arterias coronarias se van a dividir en diferentes ramas, la arteria coronaria derecha para el ventrículo y la aurícula derechas, mientras que la arteria coronaria izquierda para el ventrículo y la aurícula izquierda. Se van a dividir en muchas ramas que van a aportar la sangre, el oxígeno y los nutrientes a todas las células miocárdicas. Esa sangre también va a ser recogida por un sistema venoso muy profuso, un sistema venoso muy intenso y que va a recoger el 75% de la sangre de la circulación coronaria en una gran vena que recibe el nombre específico de seno coronario. En esta visión posterior del corazón vemos el seno coronario y cómo discurre justo por encima del tabique aurículo-ventricular izquierdo, pero por la parte posterior del corazón. Y va a drenar el 75% de la sangre en la aurícula derecha, a donde también llegan, recordáis, la vena cava superior y la vena cava inferior. El 25% restante de la circulación coronaria va a llegar directamente por distintas venas hacia la aurícula derecha. Va a drenar también en la aurícula derecha y se va a mezclar con la recogida por el seno coronario, por la vena cava superior y por la vena cava inferior. Y con esto acabamos este vídeo sobre el corazón. Gracias por vuestra atención. Fin de la videounidad.